Estado de los estados. Todo México desde Quintana Roo en Estado de los estados. I've got you under my skin. Muchísimas gracias por estar de nueva cuenta en MXN, su televisión. Y en este su programa, Estado de los Estados. Mi nombre es Lilia Arellano. Y bueno, usted sabe que estamos próximos a que ya se abran las campañas totalmente, tanto para los candidatos a la presidencia de la República como para aquellos que buscan las gobernaturas. Y es precisamente de las entidades, de los gobernadores, de los presidentes municipales, de los congresos locales, de los cuales nos ocuparemos en las próximas semanas. Por ahora déjeme decirle que el estado de Guanajuato, bueno, pues ha cobrado mucha fama en los últimos años, y esto debido pues a la gran inseguridad existente. Pues constantemente ya se menciona la decena de crímenes registrados todos los días, lo cual contrasta con el pasado reciente, cuando las fresas de Irapuato, la cajeta de Celaya, los zapatos de León eran, entre otros, parte de su identificación, no solamente nacional, sino a nivel internacional. El Callejón del Beso, por ejemplo, pues era la forma en la cual se significaba la entidad ante la presencia del amor. Y obviamente este sentimiento no prevalecerá durante la lucha electoral que se avecina. Eso se puede jurar porque, mire, hay 3 mujeres las que pretenden la gubernatura. Está la candidata del oficialismo, que es exdirectora de la Lotería Nacional, la de la coalición Fuerza y Corazón por México, sobrina de Porfirio Muñoz Ledo, y la soñadora, que es la de Movimiento Ciudadano. Solo ella puede soñar que podría llegar, pero de ellas hablaremos más adelante porque, sin embargo, y pese a este presente, Guanajuato es uno de los 32 estados que conforman la República Mexicana con una larga historia, la cual se inicia en la época prehispánica, y de ello pues dan cuenta sus zonas arqueológicas. Nada mejor que ese ejemplo porque aparecen pues las plazuelas de Pénjamo, en donde inclusive existe uno de los museos más visitados en la entidad. También encontramos las cañadas de San Miguel de Allende, igualmente muy visitadas. Durante la época colonial, el primer español que ocupó esas tierras fue Antonio de Carvajal, allá por el año de 1526. El primer asentamiento español tuvo lugar en Acámbaro durante ese mismo año, en donde tuvo un papel muy importante el cacique Nicolás de San Luis Montañés. Obviamente hubo grandes ambiciones, las cuales surgieron al conocerse de los grandes tesoros en la minería. Y en la Nueva España, bueno, pues la minería constituyó la base de la economía de los virreinatos. La construcción de las grandes haciendas y conventos no se hizo esperar con la llegada del oro y de todo lo que se extraía de las minas. Allá en Yuriria, por ejemplo, pues construyeron el convento de San Agustín, desde donde los pertenecientes a esa orden, es decir, los agustinos, emprendieron otra etapa evangelizadora. Llega la independencia y sin duda Guanajuato es el gran referente, con personajes participando en ella como Miguel Hidalgo y Costilla, como Ignacio Allende, como Juan Aldama, como Mariano Abasolo. De hecho, la rebelión se inicia justo en Guanajuato y en todos los mandatos presidenciales, la ceremonia del grito de independencia es lanzado desde Dolores Hidalgo. Hacerlo ahí, tal parece que cada sexenio fuese una fecha obligatoria. ¿Me permite que vayamos a un comercial? Enseguida regreso. ¡Viva la independencia! ¡Viva la América! ¡Muera el mal gobierno! ¡Mueran los cachupines!
estado de los estados. Las cosas que queremos, los proyectos que empiezan, las ilusiones concretadas necesitan una asesoría legal y una base concreta. Notaría 64. Respaldamos tus actos legalmente. Vivir intensamente tiene un gran significado. En Hospital Americano tenemos más de 20 años en Cancún y con un excelente servicio médico. Área de urgencias, radiología y laboratorio las 24 horas. Visítanos en Retorno Viento 15 Supermanzana 4, teléfono 287-8022 al 29. En Hospital Americano, cuidamos lo más importante de tu familia. I've got you. Bueno, ya ve usted que últimamente se criticó mucho que se utilizara una imagen católica en la falda de una de las candidatas de doña Claudia Sheinbaum. Pero déjeme decirle que el uso del estandarte con la Virgen de Guadalupe al frente fue utilizado prácticamente por todas las tropas, ¿verdad? Y cuando se inició el uso de este emblema fue allá en Atotonilco. El expresidente Vicente Fox también utilizó este estandarte durante su campaña. Y bueno, pues en el presente ahí anda jugando la morenita también un papel muy importante en las enaguas de la Sheinbaum. El papel de esta entidad, rechazando a los malos gobiernos españoles, también se dio con la pretendida invasión tanto de los Estados Unidos como de Francia en esa época, y fue cuando ya llegó el tiempo de la Reforma, pero también del Porfiriato, y con la llegada del gran compadre de Díaz, que es Manuel González, quien fue gobernador de esa entidad durante largos 8 años, es cuando se impulsó la llegada de bancos extranjeros, y se mantuvo cerca don Manuel González del Porfiriato y de cumplirle los caprichos al señor presidente, sobre todo aquellos ligados a las frivolidades de moda en Europa. Recordemos que Manuel González fue el presidente durante un interinato de Díaz buscando la reelección. Y también fue su esposa la primera mujer que se divorció en nuestro país, pero además imagínensela, divorciándose del primer mandatario. Ese sí era carácter. Bueno, llegó la revolución y la participación de nacidos en la entidad fue relevante, tanto como con la construcción de la República, y se vivieron etapas muy interesantes, sobre todo cuando llegó el maderismo. La guerra cristera alcanzó a esas tierras prácticamente en su totalidad. Además de historia y de cultura, déjeme decirle que Guanajuato cuenta con lugares verdaderamente maravillosos. Entre ellos hay lagos, lagunas, bueno, está el lago de Cuitzeo, sitios con aguas termales curativas como está en Comanjilla, y su posición geográfica significó también un gran atractivo, ¿sabe para quiénes? Para la industria automotriz, lográndose ubicada en esa entidad. Pues allá, por ejemplo, en Silao, General Motors, la Volkswagen, también hay en Silao, en Salamanca, Mazda, en Celaya, Honda, en Apaseo, el Alto Toyota y la Ford, allá en Irapuato. Así que, pues se pasó por fortuna de las fresas y la cajeta, bueno, pues también a las grandes y famosas marcas automotrices. También se tuvieron pues algunas edificaciones que están ahí en San Miguel de Allende. Déjeme decirle que ahí
en ese municipio, en esa ciudad que es espléndida. Tienen además una gran variedad gastronómica. Ahí a San Miguel usted llega a comer, comer y comer. Pero también está Dolores Hidalgo, está la parroquia de San Miguel de Urihuarato, está el templo de San Sebastián en León, y creo que no es Urihuarato, déjeme decirle, creo que se pronuncia de otra manera, es San Miguel de Urianguato, así es, lo dije mal, como me pasa también cuando hablo allá de las tierras del señor, pues Joaquín Guzmán Loera, que dicen que es Baguaridato, es Badiguarato, digo yo. Pero bueno, son muchos quienes visitan también el Cerro del Cubilete, en donde está precisamente el Cristo Redentor. Porque fíjese usted que más de 5 millones de católicos son los que habitan la ciudad de Guanajuato. Pero también han diseñado una ruta histórica y otra más dedicada a quienes desean hacer inversiones. Así que también tienen su ruta para turismo de inversión. Y mire usted, con toda esta historia a cuestas, Guanajuato estará presente en los comicios a realizarse el próximo 2 de junio. Porque fíjese que el mandato de Diego Sinué Rodríguez Vallejo culmina el 25 de septiembre de este año. Y bueno, pues tendremos que esperar que vengan tiempos mucho mejores para Guanajuato, mejores a los de antes, mejores a los de más antes y mejores que este presente. Acompáñeme a un corte, ahora regreso. Estado de los estados. Las cosas que queremos, los proyectos que empiezan, las ilusiones concretadas necesitan una asesoría legal y una base concreta. Notaría 64. Respaldamos tus actos legalmente. Vivir intensamente tiene un gran significado. En Hospital Americano tenemos más de 20 años en Cancún y con un excelente servicio médico. Área de urgencias, radiología y laboratorio las 24 horas. Visítanos en Retorno Viento 15 Supermanzana 4, teléfono 287-8022 al 29. En Hospital Americano, cuidamos lo más importante de tu familia. I've got you. Y bien, continuando con esta entidad que le digo a usted que tiene tantísimos atractivos, tanta historia, tanta cultura, tanto pasado. Bueno, pues desde el 2015, Guanajuato se ha convertido en una tierra en la que el crimen no da tregua. En los últimos años, el Estado se ha visto envuelto en una espiral de violencia, dejando más de 24,000 homicidios dolosos, lo cual lo ha colocado como una de las entidades más peligrosas del país. Ha sido también escenario de masacres, como en el 2020, cuando 27 jóvenes fueron ejecutados en un anexo allá en Irapuato, el asesinato de 7 personas en un balneario de Cortázar, cerca de Celaya, y otras decenas de homicidios como las del fin de semana anterior, el de mediados de marzo. Entre ellos, pues, estaba el de 12 jóvenes que se encontraban en una posada allá en la hacienda de San José del Carmen, en Salvatierra. En lo que va del año en Guanajuato se han registrado por lo menos 12 masacres que han cobrado la vida de 90 personas. 6 de estos multihomicidios se han registrado en bares, incluyendo el del sábado, que le contamos de Irapuato. El 9 de marzo, 4 hombres y una mujer fueron asesinados en el bar Código Postal 19 en la colonia Renacimiento, en Celaya. El 23 de mayo, también en Celaya, un comando atacó el Hotel Gala
el bar contiguo y uno ubicado metros adelante, matando en 2 minutos a 12 personas. El 5 de agosto, 9 personas fueron asesinadas y 5 más heridas en el bar Los Tres Amigos, en la comunidad de San José de El Nuevo, en Celaya. Y el 22 de septiembre, 10 personas fueron asesinadas por un comando que irrumpió en el billar Jarras, en Tarímoro. Estos son datos duros. Por segunda ocasión consecutiva, Morena pues intentará ganarle al PAN, el gobierno de Guanajuato, con una abanderada expanista. Se trata de Alma Alcaraz, quien es aspirante al gobierno estatal. Y como en el 2018 lo fue Ricardo Sheffield, otro exmilitante del blanquiazul. O sea, los morenos se han pepenado a los blanquiazules, ¿verdad? Ambos participaron en el actual proceso, inicio de esta contienda cuando empiezan a hacer sus encuestas. Y el ex procurador del consumidor, fíjese que las ganó la encuesta esta interna, pero el criterio de paridad de género, pues derivó en llevar a la precandidatura a la señora Alcaraz. De nueva cuenta, pues en este tipo de selecciones poco o nada ni importan las capacidades o la experiencia o el conocimiento político y económico o la disposición a crear estrategias tanto en materia de seguridad como en salud, que son los flagelos del presente. Toca mujer y eso es suficiente, al igual que cuando señalan toca hombre, dejando en manos de vaginas o penes el futuro de los ciudadanos. ¿A usted le parece que eso es lo correcto? Bien, la postulación de la exdiputada no fue bien recibida por las bases morenistas en Guanajuato. Y bueno, pues obviamente ha desatado una serie de protestas de representantes locales de Morena, como del legislador Ernesto Prieto, quien acusó inconsistencias en las encuestas. Pero estas denuncias, lo sabemos, a Mario Delgado, pues se le pasan por el arco del triunfo. En fin, el pasado 29 de noviembre, Claudia Sheinbaum entregó allá en Guanajuato la constancia oficial de la precandidatura a Alma Alcaraz. Y su visita pues le sirvió para que quedara en evidencia pues toda la inconformidad de este nombramiento. Durante el mitin, un grupo de personas con mantas y cartulinas denunció la imposición de esta expanista que dejó fuera de la carrera al senador Antes Vázquez, que fue el tercero en los resultados de la encuesta, que fue pues este señor identificado como fundador del partido en la entidad, por lo tanto contaba con suficientes simpatías y de ahí la maña, ¿no? Cómo llegó al tercer lugar después de un procurador del consumidor que desde su posición oficial tampoco hizo nada ni por los consumidores de este país, tampoco hizo nada por Guanajuato. Y bueno, la señora candidata del partido oficial, ¿verdad? La señora Alcaraz, pues como sabemos ha sido de los enterradores de la Lotería Nacional. Pero en fin, Alcaraz y Sheffield son reconocidos ahí como cercanos porque pues ahora resulta que hacen campaña juntos, ¿verdad? Mientras ella se quedó con la precandidatura a la gobernatura, pues él encabeza la primera fórmula al Senado en la entidad. Esto, como muchos otros, son parte de los acuerdos internos que se hacen en Morena con el aval de Mario Delgado. La contadora Alma Alcaraz, déjeme le platico, tiene 52 años. Nació en Jalisco, pero creció en Sinaloa y se afilió al PAN a los 25 años de edad. Llegó al Congreso Federal como diputada plurinominal allá en el año 2006. En el 2014, Alcaraz dejó al PAN y se sumó al partido Morena en Guanajuato. Ya en el 2015, pues fue nombrada secretaria general de ese partido y en el 2018 se convirtió en su dirigente estatal. Ahora que arribó al Congreso de ese estado como diputada plurinominal, y ahora pues busca ser la primera gobernadora en Guanajuato, en donde, bueno, pues obvio, ¿verdad? No nació, sobra decir que ahí ni nació y tampoco estudió. El no ser oriunda de la entidad le viene restando muchísimos puntos,
por el arraigado sentido de pertenencia de sus habitantes. Además, tampoco se dice como practicante católica, y le repito, más de 5 millones de guanajuatenses practican esa religión. Así que no la tiene fácil, porque deberá competir con la abogada y maestra de Derecho Lidia Denise García Muñoz Ledo, consanguínea del finado y gran político y diplomático mexicano Porfirio Muñoz Ledo. Ella sí es originaria de León, Guanajuato, y se desempeñaba como secretaria de Desarrollo Social y Humano de la entidad. Además, ya fue diputada local en 2 ocasiones consecutivas y entre sus propuestas destaca la aprobación de la Ley Olimpia. De acuerdo con diversos sondeos, como uno de Poligrama, pues dicen que el gran reto se tendrá porque Lidia Denise García Muñoz Ledo, que es la candidata del Frente integrado por el PAN, el PRI y el PRD, cuenta con el 44% de la intención del voto y ponen en segundo sitio a doña Alma Alcaraz de la coalición Morena Partido del Trabajo con el 33.5%, mientras que se llama Yulma Rocha, que es la candidata de Movimiento Ciudadano, tiene apenas el 6% del respaldo ciudadano. Así que el voto indeciso pues se ubica en un 16.3%, que por lo menos a la candidata del Movimiento Ciudadano pues la verdad es que no le sirve de nada, y a las otras 2 las pondría en una contienda muy pareja. El contexto de fondo de la elección lo es, sin duda, la violencia imperante en la entidad, la cual se ha manifestado en contra inclusive de elementos de seguridad, pues como es el asesinato de 2 integrantes de la Guardia Nacional en marzo del año pasado, o el descubrimiento de coches bomba, inclusive. ¿No le recuerda eso Colombia? En 2023 en la entidad han ocurrido al menos 380 atrocidades. No sé si son 380 o 388 atrocidades, fíjese usted, en las cuales se incluyen masacres, mutilaciones, calcinamiento, tortura, asesinatos y descubrimiento de fosas clandestinas. Entre enero y noviembre de 2023, en Guanajuato ocurrieron 2.875 homicidios dolosos, de los 27.354 registrados durante ese año. Estas cifras ubican al Estado como uno de los más violentos, porque ocurre 1 de cada 10 homicidios de los que se registran a nivel nacional. Ahora, gran parte de la violencia que afecta a la entidad se debe a enfrentamientos entre organizaciones criminales, como lo son el Cártel Jalisco Nueva Generación, el Cártel de Santa Rosa de Lima, el Cártel de Sinaloa, algunas células de los Zetas y una organización local llamada Unión León. El comandante de la 16 Zona Militar, que es el general Enrique García Jaramillo, admite que esas células criminales se disputan el territorio guanajuatense, principalmente la región del corredor industrial. Fíjese usted qué grave. Esos grupos criminales, además del narcotráfico, se dedican a la trata de personas y el robo para venta ilegal de hidrocarburos, llamado huachicol. En los últimos días, al menos 25 policías han sido asesinados. 4 el 21 de febrero en Celaya. Posteriormente, otros 9 en ese mismo municipio. Un policía estatal en Abasolo y otro municipal en Comonfort, aunque hubo uno más en Yuriria, otro en Apaseo el Alto, en San Luis de la Paz y en Cortázar, además de víctimas colaterales como lo son los familiares de los uniformados. Al finalizar el 2023, Guanajuato se mantuvo posicionado con el primer lugar entre las entidades más violentas, acumulando 3.029 homicidios dolosos. Esto, según,
todo lo registrado pues en 3 años por teasers con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, o sea, datos completamente oficiales de los que el presidente llama duros y que se terminaron de contabilizar el 16 de diciembre del año pasado. En los cinco últimos años, el tiempo que lleva Morena gobernando al país, en la entidad se ha mantenido, pues le decía yo que a la cabeza de este lamentable listado. Pero, pues, para el 2018, fíjese que solamente sumaba 3.517 personas asesinadas. Y posteriormente, en el 19, pues ya llegaron a 4.019 homicidios dolosos. Ya para el 20, pues ya iban en 5.375. En el 21 le bajaron a 4.333 crímenes y en el 2022 volvieron a ser 4.329 hechos violentos. Y bueno, pues estas cifras, déjeme decirle que no dañan a los panistas, fíjese, puesto que es muy sabido que han convertido este lugar en un punto en donde no hay pacto, ¿verdad? Y que los únicos acuerdos que se tienen son con Morena, ¿verdad? Porque fíjese usted que curiosamente la presidencia, con tantos crímenes, con tantas masacres, con tantos sucesos violentos, no ha enviado, como lo hace a otras entidades y con gobernadores afines, simpatizantes o totalmente morenistas, elementos de la Guardia Nacional. Y ni siquiera para taparle el ojo al macho tienen relaciones públicas con el general de la zona militar o se manda a uniformados del ejército. Así que, pues no culpan a los panistas, los guanajuatenses, porque se dan cuenta de que el gobierno federal, como es un partido al que mucho le teme Morena y con el que está enfrentado como si Calderón fuese el único panista existente en todo el país, bueno, pues no les hace caso, no los voltea a ver, y ni siquiera, fíjese usted, existe obra pública federal, así que el montaje, pues para dañar a los blanquiazules está pues más que visto y obviamente no penetra en el electorado. Sin duda que la vecindad con Michoacán y la violencia sin control que se registra en esa entidad gobernada por un morenista, en donde se siguen matando a participantes en la política, funcionarios, candidatos, pues la violencia está influyendo en este presente sangriento que vive Guanajuato. Si consideran que doña Alma va a poder darle la vuelta a este registro que existe ya de simpatías hacia el blanquiazul y sus aliados, me parece que están pues bastante equivocados. Sobre todo si sigue el gobierno federal ausente de Guanajuato. En Guanajuato cada quien se está rascando con sus propias uñas. Y bueno, no les va de lo mejor. Gracias, muchas gracias. Hasta el próximo miércoles con otra entidad, con otros candidatos y con otra información. Estado de los estados. Todo México desde Quintana Roo en Estado de los Estados. I've got you under my skin.